Everyone, bom dia a todos. Creo que nos echaremos de menos, ¿no? Una sensación de gratitud por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo esta mañana, aunque una sensación de despedida bonita también, por la alegría que tenemos de haber aprendido unos con los otros, saliendo de aquí inspirados, retados, aún más maravillados con Dios y con su obra en las Américas. Creo que así te sentirás, así me siento yo, así se siente mi esposa, y queremos una vez más darles las gracias por hacernos parte de este momento, y llevamos estos días en nuestro corazón, sin duda, y mucho en el estómago, es verdad, pero mucho más en el corazón. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Shirley, una vez más, y a todo el equipo por un trabajo impresionante, lleno de cariño, de amor, de pasión por el Señor, y haber podido juntos servirle ha sido un privilegio. Quisiera también agradecer a personas que nos están sirviendo en estos momentos, al hermano que está haciendo la traducción, excelente, tiene un don tan especial. Muchas gracias por ayudarme con eso, hermano. Muchachos de fotografía y vídeo, los del sonido que están ahí también pendientes y han venido a estar con nosotros. Hay un hombre que con tanta alegría y carisma nos ha estado dirigiendo en diferentes momentos por aquí. Estoy hablando de Raúl, y lo que acabo de enterarme es que es su cumpleaños hoy. O sea que le damos un fuerte aplauso, luego un abrazo. Que Dios te siga usando, y gracias por bendecirnos tanto también, Raúl. Genial. Ya nos dices luego dónde estará la tarta, el pastel, o para que podamos juntos seguir celebrando. Déjame mostrarte este vídeo de un niño. No es ninguno de nuestros hijos. No sé si quizás sea alguno de los vuestros, pero si eres madre o padre, seguramente eso hará eco. ¿Lo ponemos, por favor? Wait, no. Hey, don't do it. No, don't do it. No, don't do it. Don't do it. No. No. Don't even think about no. Muy bien. ¿Alguien se siente identificado? No tiene la misma cara, pero seguro que es mi hijo, ¿no? Pero bueno, viéndolo, la verdad que me hace pensar un poco en la imagen que algunas personas tienen acerca de Dios. Si Dios existe, entonces está en su trono gritándonos: ¡no! ¡No! ¡No al placer! ¡No al potencial humano! ¡No a esto! ¡No! Qué impresionante es que cuando pasamos a conocer a ese Dios personalmente, gracias a su revelación, nos encontramos con un Dios muy distinto que en realidad está gritando al ser humano: sí, 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 no a mis voluntades, no a lo que yo quiera hacer, pero sí a la vida, sí a la reconciliación, sí a lo mejor para nuestra identidad, nuestra sexualidad, para nuestro dinero, sí por nuestros niños, sí por los menos favorecidos, sí por una raza humana que necesita conocer y reconocer el amor y el cuidado de su Creador. Y es posible que el pueblo de Judá, después que Jerusalén fue destruida y fueron deportados al exilio o al cautiverio en Babilonia, se estuvieran sintiendo de esa manera.
Dios nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado aquí? Como cultura, como nación, tenían algunas opiniones muy firmes. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén jamás será destruida. ¿O no es cierto que gente como Jeremías viene diciéndonos que Dios con su juicio justo destruiría la ciudad? No, pero es su ciudad, no lo hará. Pero Jerusalén ha sido conquistada por los babilónicos, ha sido destruida y ya no tenemos nuestra ciudad, nuestro eje como nación. El templo es donde Dios habita. Ahí sí nadie lo tocará. Puede que nos desviemos, pero al final nadie toca el templo. El templo ha sido tomado y destruido. Pero Dios nos había dado una promesa allá atrás a uno de nuestros grandes reyes, David. Y le había dicho que su dinastía permanecería siempre. En otras palabras, puede que tengamos un rey u otro que no sea lo que soñábamos que fueran, pero seguramente Dios no destituirá la monarquía judía. Permaneceremos con nuestros reyes. Pero de pronto ya no hay monarquía. Los reyes han sido tomados, han sido también deportados. Ya no hay ciudad. Ya no hay templo, ya no hay monarquía. Los judíos están perdidos, desolados, experimentando el santo juicio de Dios que había sido profetizado por tantas décadas por Jeremías y otros. Este es el contexto en el cual nos encontramos ahora en el libro de Jeremías. Un libro que posiblemente fue escrito y todas esas profecías y experiencias de Jeremías fueron recompiladas para entonces, por inspiración divina, ofrecerle al pueblo una literatura, un libro que en su exilio les ayudase a tener alguna idea de lo que había pasado, darle algún sentido a su presente momento y también darles esperanza en el futuro. Es aquí donde vamos a acampar en estos próximos minutos, cuando veremos de qué manera el libro de Jeremías trae esperanza a un pueblo que está en el exilio, deportado en Babilonia, en su cautiverio. Pero lo que quisiera mirar también contigo es cómo este libro nos trae a ti y a mí esperanza, personalmente, como familias, como comunidades locales, como ministerio, como países y como mundo. Es muy interesante lo que os decía, que seguramente el pueblo en estos momentos se encontraba desolado. Otro de los profetas, Ezequiel, que profetiza después de Jeremías, después de la destrucción de Jerusalén, nos dice un poco de la situación cuando, por ejemplo, en el capítulo 17 de Ezequiel, Dios le muestra un valle de huesos secos para decirle, así está el pueblo. Tenemos una idea de cómo está la situación. Sabemos también que el llamado de Jeremías, desde el capítulo 1, lo que vimos antes de ayer, Dios le dice en el versículo 9, Jeremías, te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Y hasta aquí, Jeremías había experimentado a lo largo de los 40 años de ministerio que Dios efectivamente le había utilizado como profeta, y veía la realidad de desolación, de destrucción y tristemente un pueblo que no se arrepiente según el llamado divino a través de Jeremías, que por cierto es muy frecuente, pero el pueblo decide seguirle dando las espaldas a Dios, abrazar a dioses ajenos, romper el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ahora Jeremías veía como si el llamado que Dios me había dado se está cumpliendo tristemente después de 40 años, culminando con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la deportación del pueblo. Pero en estas mismas palabras del llamado recordarás que Dios también le dice a Jeremías, también te usaré para construir y plantar. Era por tanto un mensajero del juicio, pero era un mensajero de la esperanza.
Y este hombre estaba convencido de que lo que Dios decía era verdad. Y tristemente veía un juicio divino, pero seguía confiando que Dios cumpliría sus promesas más adelante y realmente Dios es capaz de traer esperanza en medio a la desolación. Estaba tan convencido Jeremías de ese hecho que después de que Jerusalén fuera destruida, muchos habían sido tomados como esclavos, otros habían huido, por ejemplo, a Egipto. Jeremías no lo hace. Se queda en Judá. Versículo 9 y 10 del capítulo 32 de Jeremías nos dice, Jeremías, que le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Él creyó en el Señor que dijo, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Palabras de Dios después de la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías creía tanto en esa redención futura, en la esperanza que Dios traería, que se compra tierras en un ambiente de guerra, de desolación. Seguramente los precios de mercado estarían más bajos, porque ¿quién quería comprar tierras en Judá? Jeremías lo hace, demostrando, personificando su convicción en la promesa divina de que un día Dios cambiaría esta situación, a pesar de que ahora mismo estemos enfrentando este juicio. Verás, seguramente este mensaje de Jeremías, registrado en su libro y ahora llegado al pueblo en ese exilio babilónico, sirvió para recordarles que todo lo que les había pasado no fue fruto solamente de decisiones de gobiernos, de imperios, de reyes. No fue solo casualidad histórica o geográfica o política. Realmente el libro de Jeremías nos está a nosotros y les estaba mostrando que nada de lo ocurrido había huido de la soberanía divina. Y que Dios seguía siendo el Señor de la historia y que utilizaría incluso a poderes, a naciones que no creían en Él como instrumentos de su juicio para establecer lo que Él había dicho que establecería en medio a su pueblo. Y que es cierto, el pueblo estaba experimentando lo que ni ellos ni Dios deseaba, pero sí estaban experimentando algo que Dios les había dicho cuando, haciendo con ellos un pacto, les promete bendición, cuando mientras tanto permanecerían adorándole a Él como Dios y confiando que Dios era Dios. Pero que si no, experimentarían maldición o juicio divino por abandonar el pacto con Dios. Eso está ocurriendo, pero el libro de Jeremías nos está recordando desde el inicio que hay un soberano sobre el pueblo, que hay un soberano sobre la historia, que hay un soberano aunque no entendamos lo que está ocurriendo en el país, en el gobierno, en la sociedad, en las familias o en mi corazón. Dios sigue siendo Dios. Y la historia no va a cualquier dirección, solamente dependiente de decisiones de mujeres y hombres en el poder. No, nos recuerda Jeremías. La historia avanza en una dirección: el propósito divino para su pueblo, para su gente y para la humanidad. ¿Estás conmigo? Bertrand Russell fue un filósofo agnóstico y ganador de un premio Nobel de literatura británico. Dijo que a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Ernst Bloch, filósofo alemán, dijo que el hombre moderno rechaza a Dios, pero para vivir con algún propósito
da un salto de fe para afirmar una razón de vivir. Albert Camus, conocido influyente filósofo francés, dijo: si Dios no existe, si nuestra existencia miserable se anega en un valle de lágrimas, ¿para qué vivir? ¿Por qué no suicidarse? También dijo: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. En otras palabras, si no hay sentido en la vida, ¿por qué vivir? Los ateos tienen mucha dificultad en responder a esta pregunta. Y una de las cosmovisiones más impresionantes reveladas en la Biblia es que Dios no es un tirano microgerenciando cada movimiento que haces. Tampoco es un fabricante de robots, pero sí, aunque esto sea un misterio, creó a una creación con libertad, pero Él sigue siendo soberano sobre toda la historia. Y porque Dios crea, hay diseño, hay intencionalidad, hay propósito en la vida. Y uno de los mensajes más radicales que nuestro mundo necesita escuchar y ser convencido es de la realidad del propósito de la existencia. Porque si no, estos ateos tienen toda la razón en decir lo que han dicho. Si no hay Dios, ¿por qué vivir? En el prefacio de un libro escrito por Viktor Frankl, conocido psicólogo judío que vivió campos de concentración, se dice que vivir es sufrir, pero sobrevivir es darle sentido a este sufrimiento. Sus palabras no están muy lejos de la realidad. Y es en Dios y solo en Dios donde el ser humano es capaz de comprender la profunda realidad de que sí hay un creador que domina, que controla, que está por encima de todos y absolutamente todo. Y el pueblo de Israel es aquí recordado que sus vidas, su historia, no se han escapado de las manos de Dios, aunque están experimentando incluso lo que Dios no había deseado que experimentasen, pero nada de eso se le escapa a su soberanía. Dios sigue siendo Señor de la historia. ¿De qué manera eso afecta a tu vida y la mía? Quizás una enfermedad ha tocado nuestra puerta. Quizás una separación inesperada. Quizás la ausencia de frutos en lo que estamos haciendo. Quizás unas sensaciones interiores o una opinión sobre nosotros mismos que no quisiéramos tener. Quizás frustraciones por no haber logrado lo que pensábamos o soñábamos que alcanzaríamos. Podemos ampliar y pensar en nuestros ministerios como EBCI, como expresiones de la iglesia local. Puede que no estemos viviendo lo que pensábamos o soñábamos que viviríamos. Puede que puertas parecen no ser abiertas, aunque sentimos Dios seguir llamándonos. Podremos ampliar el espectro y pensar en México, en Colombia, en Nicaragua, en Cuba, en nuestros países, y pensar cómo es posible que esto esté ocurriendo en nuestros días y gente como este gobernante esté en el poder. ¿O qué pasará si en Brasil hoy, en elecciones históricas, este gana o el otro gana? Son preguntas humanas. Quizás, como yo, tú te sientes muchas veces perdido. Pero ¿qué pasaría si permitiésemos que esa convicción de la soberanía de Dios sobre la historia
permease nuestros corazones y mentes y cosmovisiones nuevamente, y estuviéramos profundamente convencidos de que esto no nos exenta de responsabilidad. No quiere decir que ya no metemos la mano. Sí, que sí, porque Dios nos llama a cooperar con lo que Él está haciendo y es un misterio, pero sí nos recuerda que Dios sigue siendo soberano. Y la soberanía de Dios es fuente de esperanza para los suyos. Sabemos en qué manos estamos y eso lo cambia todo. Sabemos que la historia avanza en una dirección, que hay un arquitecto, hay un autor, hay un diseñador, y esto lo cambia todo. ¿Qué clase de tranquilidad, de paz, de ausencia de estrés nos puede abrazar el corazón y el alma y la mente cuando realmente podemos confiar y descansar que a pesar de todo Dios sigue siendo Dios? Este mensaje Jeremías lo comunica a un pueblo desesperado, deprimido, desolado, comiendo de lo que ellos mismos desearon comer y sufriendo el juicio divino que con un corazón quebrantado les juzga en su santidad. Ahora, dentro del libro de Jeremías percibimos que parte de esa soberanía divina es también reflejada en lo que Dios hará en el futuro del pueblo. Dios viene haciendo esto, por eso estamos aquí. Pero escuchad la voz de Dios, porque su soberanía es desde siempre y para siempre. Y lo mejor está por venir. Dios hará cosas nuevas. A pesar de nuestros fallos, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, Dios no nos ha abandonado. Donde abundó el pecado, más adelante diría Pablo, superabundó la gracia de Dios. E incluso con un pueblo constantemente rebelde, que se portó como una prostituta, y palabras de Dios, que le dio las espaldas, Dios seguirá insistiendo y les va a mostrar que mi esperanza está anclada en mi soberanía, en lo que yo sigo haciendo y en lo que yo haré. Porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios precede incluso su creación. Dios solo crea porque antes había decidido actuar con gracia en la vida del ser humano. Pedro dice algo impresionante. Cristo es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. El plan redentor de Dios existe antes de su misma creación. Dios sigue siendo soberano. Y es por eso, abróchate el cinturón, que llegamos al capítulo 31 de Jeremías, cuando este hombre, por inspiración divina, comunica unas palabras impresionantes. Es la única referencia a esta realidad en el Antiguo Testamento. Hay quien la describa como una de las más profundas ideas o percepciones de todo el Antiguo Testamento. Cuando en medio al exilio ya, pos la destrucción de la nación y de Jerusalén y del templo y de la dinastía davídica, Dios habla a través de Jeremías. Y le dice, y les dice, y nos dice lo siguiente. Jeremías 31 al 34. Acompáñame, por favor, en la lectura. Jeremías 31 al 34. Por cierto, muchas gracias, John, por esta mañana. Dios nos ha hablado a través de ti. Muchas gracias. Jeremías 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.
No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios a través de Jeremías ahora les habla de un nuevo pacto. Ellos habían abandonado el pacto anterior que Dios había hecho con ellos a través de Moisés y había escrito sus leyes en piedras para que vivieran de acuerdo a su voluntad. Ellos abandonan, ellos se rebelan, ellos experimentan el santo juicio divino. Están en desolación, están en exilio babilónico, están sin saber lo que está ocurriendo y entendiendo ahora por el libro de Jeremías también que Dios sigue siendo soberano y que están cosechando lo que ellos mismos plantaron. Pero en medio a ese desierto, a esas dudas, a esa rebeldía, a ese pecado, a esa desesperación, a esa quizás sensación de que realmente nos toca vivir lo que merecíamos vivir, Dios tiene la razón. Han sido décadas, han sido siglos, han sido rebeldía tras rebeldía, nos hemos prostituido. En medio a todo eso, escuchan otra vez la voz de Dios que de manera revolucionaria, sin precedentes, viene a través de Jeremías y les dice: vienen días, afirma el Señor, en que daré un nuevo pacto. Insistiré, algo nuevo viviréis. Y ya no escribiré mi ley en piedras, las escribiré en vuestro corazón. Será algo incluso más sublime, más especial, más íntimo. Seréis míos. Wow. Ahora tú y yo somos seguidores de Jesús. Somos cristianos y, como hablábamos en el seminario de interpretación de la Biblia, reconocemos que la Biblia se interpreta con unas gafas llamadas Jesús. Que Él es el eje, la clave de nuestra hermenéutica, de nuestra interpretación de la Biblia. Que en Cristo la ley es cumplida. Y ahora leemos a través de Cristo todo lo que antes hablaban las Escrituras, apuntando a Él. Y es por eso que al llegar al Nuevo Testamento tenemos comprensión de qué quería decir Dios. Verás, esto estamos leyendo de Jeremías unos 600 años antes de Cristo. Ellos estuvieron en Babilonia por 70 años y luego regresaron. Pero por muchos siglos quizás no entendían realmente lo que Dios les estaba diciendo. Había promesa de un nuevo pacto, pero ¿qué cara tendrá eso? ¿De qué nos está hablando realmente? Y Dios utiliza diferentes profetas que van dando más noción de lo que Dios está a punto de decir, aunque esta expresión nuevo pacto solo aparece en Jeremías. Pero cuando lleguemos en la vida y en la persona de Jesús, le escuchamos decir algo impresionante. Cuando en la última noche con sus discípulos está cenando con ellos y les dice lo siguiente, Lucas 22:20. Tomó la copa después de la cena y dijo, hablando como símbolo de su sangre: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Quizás has escuchado miles de veces el nuevo pacto y decimos:
qué especial. Pero ¿qué pasa cuando lo entendemos a partir del contexto de Jeremías? Porque sus discípulos judíos, cuando Jesús dijese nuevo pacto, Él es el nuevo pacto. Algo transformador, algo revolucionario, algo sin precedentes, algo que lo cambiará todo, está pasando aquí. Porque Jesús dice, esta copa, mi sangre, lo que estoy a punto de hacer en la cruz, es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y una de las comprensiones más maravillosas de la iglesia primitiva es percibir que este nuevo pacto prometido a los judíos no era exclusivo para los judíos. Era un nuevo pacto para toda la humanidad, a tal punto de que Pablo dice, ya no hay judíos o gentiles. Somos uno, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Y esa promesa divina a través de Abraham, que Dios bendeciría a las familias de la tierra a través del pueblo judío, está ahora pasando de manera fantástica a través del nuevo pacto. Porque esto es para todos. Pablo, escribiendo en 1 Corintios 11:25, dice, de la misma manera, después de cenar, describiendo la cena del Señor, dice, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Luego en 2 Corintios 3:6, Pablo dice, Él, Dios, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. El autor de Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, el primer pacto, el de Moisés, el del que experimentó el pueblo de Israel, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, dice Hebreos, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice, y el autor de Hebreos cita a Jeremías para hablarles de un nuevo pacto que ahora podían vivir en Cristo. Y hermanas y hermanos, sabemos que el nuevo pacto se hizo realidad porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Y Dios en Cristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz por decisión propia, llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, pasado, presentes y futuro. Llevó sobre sí mismo, fíjate en esto, la santa ira de Dios contra el pecado humano. Yo soy justo y debo punirles eternamente, pero les amo y quiero tenerles conmigo eternamente. Un santo dilema divino. ¿Y qué hace Dios? Su santa ira recae sobre Él mismo en la persona de su Hijo, el perfecto sustituto, el Cordero perfecto que derrama su sangre en nuestro lugar, haciendo de una y por todas veces un pacto entre la humanidad y Dios, pero un pacto único, porque lo pagó con su propia sangre, y un pacto único, porque ese Jesús resucitó y está vivo reinando, y envió su Espíritu Santo, su misma persona divina, para vivir dentro de aquellos que han sido comprados por la sangre de Jesús. Y ese Espíritu Santo nos hace hijas e hijos de Dios, nos hace familia de Dios. Y ahora la ley de Dios está en nuestros corazones por su presencia, por su presencia, por su presencia. Y Dios ya no está a nuestro lado ni cerca. Dios está en nosotros para siempre. Por eso no entramos en la presencia de Dios. Vivimos en la presencia de Dios por medio de su Espíritu, gracias al sacrificio
único, incomparable de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso dijo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. No tienes que hacer nada más. Está hecho por ti. Yo morí, yo resucité. No hay nada más que tengas que hacer. Y la promesa de Dios ahora se cumple en Jesús. Cuando Dios viene y muere en nuestro lugar. Wow. Y ahora tú y yo vivimos en la realidad del nuevo pacto. Vivimos entre la cruz de Jesús y su segunda venida. Entre la cruz de Cristo hace 2000 años y su regreso, que puede ser en 10 minutos, en 10 horas o en 10 años. Vivimos un nuevo momento en la historia de la redención y de la humanidad. Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y esto le tenía que traer esperanza al pueblo de Israel, cuando podría mirar hacia adelante y confiar en el nuevo pacto. Y esto nos trae a ti y a mí esperanza, porque miramos hacia atrás, en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en lo que Dios está haciendo y lo que Dios aún hará, porque lo mejor aún está por delante. ¿Y por qué lo afirmo? Ahora lo veremos en base bíblica. Pero qué esperanza trae esa realidad en medio del dolor y del sufrimiento humano. Como ayer hablábamos, estamos entre la cruz y su segunda venida. No estamos aún en el cielo. Su reino ya está entre nosotros. Su reino ya se está extendiendo. Jesús es Señor sobre todo. Es soberano. Pero aún no ha extendido completamente su reino. Lo está haciendo en su soberanía y utilizando la iglesia por todo el mundo. Pero cuando Él vuelva, entonces establecerá por completo su reino. Probamos de la llegada del reino y hay salvación, hay sanidad, hay paz, hay transformación. Pero probamos de la realidad de que el reino aún no está completamente entre nosotros, porque hay separación, hay sufrimiento, hay pecado y hay dolor. Como estudiosos de la Biblia lo describen, vivimos en el ya, pero aún no completamente. Y es por eso que Jesús, como ayer pensábamos, nos puede decir: en este mundo viviréis aflicciones. O sea, no todos serán sanados, no todos serán alcanzados, no todos serán alimentados, no todos, aunque ya muchos, ya Dios está actuando, Dios ya está atrás, ya estamos en el nuevo pacto. No hay que sumarle nada, no hay que añadirle nada. Él ya murió, Él ya resucitó, Él está reinando. Sin embargo, todavía la historia sigue avanzando, Dios sigue trabajando y va a una dirección. Las cosas tienen un propósito, tienen un destino, que serán culminadas en el regreso y en el reino eterno de Jesús. Cuando en Apocalipsis nos describe Juan que vio una ciudad que venía a nosotros. Y el cielo estaba en esa ciudad. Y la presencia de Dios venía a nosotros. Y Dios establecía los cielos. Un nuevo cielo y una nueva tierra. En las palabras de Juan. Cuando Jesús regrese. Algunos lo describen como la parusía, el regreso de Jesús. Y la iglesia primitiva vivía con la constante e inminente expectativa de que podía ser hoy, podía ser mañana. Jesús volverá. Y tú y yo somos invitados a vivir en esta esperanza. De la tensión del ya, aunque no completamente, pero en la convicción de que el Dios que prometió un nuevo pacto
lo ha cumplido. Murió en nuestro lugar y resucitó y es Señor, y ni la muerte, ni el diablo, ni absolutamente nada lo pudo contener. Está vivo, está reinando, es Señor sobre señores, Rey de reyes, y delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, en México, en Finlandia, que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero ese día aún no ha llegado. Nosotros ya lo estamos probando, ya lo estamos experimentando. O ayer por la noche no fue una prueba de lo que parece ser el cielo. ¿Qué días, qué ocasiones? Porque somos pueblo de Dios, llamados, como dijo Pedro, a proclamar, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su maravillosa luz. Y ahora cooperamos. Somos parte de lo que Dios está haciendo en este mundo, llevando su palabra, llevando su amor, llevando su perdón, llevando su abrazo, llevando su comida, llevando su mirada a un mundo que está perdido, desesperado y necesitado de un Dios que es Dios de toda la humanidad. Aunque muchos no lo reconozcan, es el Dios que mira a todos con amor y con compasión. Lo dice en su palabra: soy el Dios de toda la humanidad. Esta canción me hace recordar estas palabras. Te confieso que es una de mis canciones favoritas. Es un cantante holandés. Tenemos los subtítulos aquí. Es el vídeo del Dios de la luna y las estrellas. Por favor. Dios de la luna y las estrellas, Dios del gay y del bar de soltero, Dios de los sensibles, vengo a ti. Dios de la historia, Dios del futuro que será. ¿Qué harás de mí? Vengo a ti. Dios del frágil, del sensible, Dios del salvaje, Dios del no reconciliado, vengo a ti. Dios de nuestra vida y nuestra muerte, Dios de nuestros secretos no confesados, Dios de cada respiración, vengo a ti. Dios del rico y Dios del pobre, Dios de la princesa y de la prostituta, Dios de cada puerta abierta, vengo a ti. Dios del niño que no ha nacido, Dios del puro, del inocente, Dios del pedófilo, yo vengo a ti. Dios de la guerra y de la paz, Dios del que se droga y Dios del sacerdote, Dios del más grande y del menor, vengo a ti. Dios de los refugiados, Dios del prisionero y Dios del libre, Dios de nuestras dudas y nuestras certezas, vengo a ti. Dios de nuestra alegría y de nuestro luto, Dios del abogado y del ladrón, Dios de nuestra fe y de nuestra incredulidad, vengo a ti. Dios de las heridas que llevamos,
Dios de los sueños más profundos que compartimos, Dios de la oración no pronunciada, vengo a ti. Dios de un mundo que está perdido, Dios de la cruz solitaria, Dios que vino a nosotros, vengo a ti. Es una canción que nos recuerda no el hecho de que Dios esté aprobando esos estilos de vida necesariamente, pero nos recuerda su amor hacia todo ser humano. Y que está invitando a una humanidad a probar y a experimentar el nuevo pacto que ahora existe para todos en Jesús. Y ahora te llama a ti y a mí a ser portadores, agentes de esperanza, como lo fue Jeremías, comunicando no un nuevo pacto que un día ocurrirá, pero una realidad que ya ha ocurrido en el amor de Dios, expresado en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección. Llevando sus palabras en grupos pequeños, en grupos más grandes, a niños, adolescentes, a mujeres, a niños con discapacidades, a mayores. En Nicaragua, aquí en México, en Brasil o en España. En cada uno de los espacios a donde Dios nos está llevando, con la convicción clara de que Él nos ha llamado y nos ha enviado, porque primero hemos experimentado y llevamos ahora su presencia, resultado de un nuevo pacto en nosotros. Y es por eso que podemos decir como Pedro y Juan, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que el mundo necesita, nosotros tenemos. Toma a Jesús, toma su palabra. Y saldremos de aquí regresando a nuestros lugares con la convicción de que es un Dios de esperanza, que aun incluso en medio al dolor y al sufrimiento que podamos experimentar en el cumplimiento de su llamado o en esta vida, la historia avanza bajo su soberanía. Y Dios sigue siendo Dios. Y el Cristo que murió y resucitó volverá en su gloria. Todo ojo le verá. Y estaremos con Él para siempre. Y entonces, dice Apocalipsis, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y entonces, no ahora, no aún, entonces Él enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Hay esperanza en esa realidad? Pero ¿sabes qué? Eso no es lo mejor. Spurgeon, citado por Diana, conocido predicador británico, describe lo siguiente como el cielo del cielo. Aquí en México diríamos la carne de la quesadilla, por ejemplo. Lo mejor de lo mejor. Porque en esta visión que tiene Juan del nuevo cielo y de la nueva tierra que llega, ve que ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Él ve algo más. Y nos dice lo siguiente. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Dios está en el centro. Sus siervos lo adorarán
Y versículo 4 del capítulo 22. Lo verán cara a cara. Juan 1:18 nos dice, antes, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito Jesús, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hemos visto a Dios en Cristo, pero ha limitado parte de su gloria para hacerse hombre, aunque era hombre y Dios completamente y absolutamente. Moisés en Éxodo capítulo 33 tiene un encuentro impresionante con Dios, cuando le pide ver su gloria. Pero Dios le dice, cuidado, no te mostraré mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y sobrevivir. Pero cuando Él vuelva, por su sacrificio y la realidad de un nuevo pacto, la Biblia nos dice que por primera vez la humanidad, y esto es privilegio específico de la familia de Dios, de aquellos comprados por la sangre de Jesús, los que disfrutan de la promesa del nuevo pacto y han sido lavados por la sangre del Cordero, perdonados de sus pecados y son llenos de esperanza por lo que ha pasado y va a pasar. Esa gente, esa familia, entonces, dice la Biblia, lo verán cara a cara. Lo verán cara a cara. Y nuestra gran esperanza, hermanas y hermanos, más que lo que Dios nos dará o nos quitará, es la esperanza de que le veremos cara a cara. Dios es nuestra esperanza. En palabras del apóstol Pablo, en la introducción de Primera de Timoteo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Por Él tenemos un nuevo pacto. Por Él ya somos justificados en Él, perdonados, santificados, llenos del Espíritu Santo. Por causa de Él decimos juntos, Maranata, ven Señor Jesús. Y por causa de Él un día le veremos cara a cara y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Y lo que anhela nuestro corazón, más que la ausencia de sufrimiento, más que le enjugarán nuestras lágrimas, más que todo eso, aunque será importante, es que le veremos cara a cara. Él es nuestra esperanza. La historia avanza en una dirección y veremos al Señor cara a cara y estaremos con Él para siempre, gracias a su iniciativa, a su soberanía, a su amor, a su misericordia, a su sacrificio, a su resurrección, a su Espíritu Santo. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por esa realidad, nuestra esperanza es Jesús. Y hasta que Él vuelva, seguiremos por todo el mundo llevando su palabra para que más y más personas tengan sus ojos abiertos por el Espíritu, conozcan su Salvador, su Señor, y se unan a todos nosotros en ese día cuando le veremos cara a cara. Quiero invitarte a hablar con Dios mientras le adoramos, escuchando esta canción de un cantautor español, Marcos Vidal. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar.
el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desconsuelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperar este momento toda mi vida. Os pido que me deis el privilegio de orar con ustedes. Antes de decir, ayer estábamos comiendo, mi mujer y yo, se acercó una muchacha que trabaja en el hotel y me dijo que estuvo en un momento aquí y escuchó algunas cosas. Puede que algunos de ustedes están ayudándonos trabajando aquí y lo que han escuchado es una novedad, quizás en muchos sentidos.
Viniste a trabajar, pero Dios te está hablando. Cuando oro, mientras ore, yo quería animarte a, aunque sigas trabajando, a hablar con Dios. Dios murió en tu lugar y resucitó, te ama y tiene un plan para tu vida. Entrégate a Él esta mañana. Vuelve a Él esta mañana. Y los que ya somos sus hijos e hijas, discípulos, hemos sido tocados ya. Él nos ha estado hablando. Y respondemos con sí, Señor. Aquí estamos. Y respondemos en adoración. Él nos ha llamado en Jesús. Él nos sostendrá en el momento de la crisis, de la desesperación, de la duda. Y Él nos seguirá llevando cada día en la esperanza eterna que tenemos en Jesús. Hasta que le veamos cara a cara. Te agradecemos, Señor, el privilegio incomparable de tener tu palabra, de haber escuchado tu voz estos días a través de tantas hermanas y hermanos y personalmente, pero siempre por medio de tu Espíritu Santo. Gracias también por conectarnos y darnos esa pasión e invitación de llevar tu palabra a través de BCI y tantas otras iniciativas con las cuales estamos involucrados. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos y que deseamos que nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, quien nos hace más parecidos con Jesús y nos envía en el poder del Espíritu Santo para proclamar el señorío de Jesús y la esperanza que solo en Él podemos tener. Gracias por tu palabra a través de Jeremías. Gracias por estos días juntos maravillosos. Gracias porque somos iglesia con I mayúscula, familia de Dios, gracias a un nuevo pacto que tenemos en Jesús. Queremos amarte, servirte, adorarte, proclamarte hasta que tú vuelvas y estemos contigo cara a cara, aunque ya estás con nosotros, pero te veremos cara a cara por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús, oramos, profundamente agradecidos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga muchísimo, a ti y a tu familia, y a lo que Dios ha puesto en tu corazón para que les sirvas. Gracias una vez más. Dejo aquí mi correo, algunos me lo han pedido, por si podemos seguir en contacto. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Muchas gracias otra vez. Tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Gloria al Señor Jesús.